Buenas. En este último vídeo repasaremos mediante un mapa conceptual los contenidos generados de la asignatura Electroacústica. Empezaremos por el tema 1. Antes de empezar a hablar de electricidad debemos tener en cuenta qué son los electrones, que son cargas negativas y ganan electrones. Protones, cargas positivas, ceden electrones y por tanto tendrán más protones. Neutrones, carga neutra, tienen el mismo número de protones y electrones. Cuando un átomo pierde o gana electrones, se produce un desequilibrio en él, que se llama carga eléctrica. La electricidad es una forma de energía producida por la atracción o repulsión de partículas a nivel subatómico. En caso de la electrónica, sería si la energía se produjera en vacío, gases y en sólidos semiconductores. La ley de Coulomb es la electricidad obtenida de una fuerza al rozar un material, en la que hay dos magnitudes. Campo eléctrico, que es el espacio físico donde se produce esta fuerza, generada entre las dos cargas, ya sean de atracción o repulsión. Diferencia de potencial y trabajo necesario para mover una de las cargas en el campo eléctrico. La tensión eléctrica. Diferencia potencial que un generador debe ser capaz de producir para mover una carga eléctrica a través de un circuito. Su medición es el voltio. La tensión puede ser continua y alterna. Continua. La tensión entre dos puntos es constante. Alterna. Valor y polaridad variable a lo largo del tiempo. Intensidad. Cantidad de electrones que va a circular en un circuito en un determinado periodo de tiempo. Resistencia. Es la oposición a la dificultad al paso de la corriente eléctrica en un dispositivo o material. Y su medición es en ohmio. La ley de Ohm, que relaciona estas tres magnitudes para que la resistencia y la intensidad sean inversamente proporcional. En cambio, con el voltaje sería directamente proporcional. Componentes de una instalación eléctrica, alimentación de un sistema sonoro y técnicas de conexión. Este sería el tema 2. En todos los sistemas eléctricos existen materiales conductores para poder transportar la señal eléctrica, cables, conectores, hasta llevarlos a los equipos de carga, altavoces o iluminación. ¿Qué son los generadores? Pues son los que aportan la energía o alimentan el sistema, como las redes de distribución o grupos electrógenos. Redes de distribución. Es el cableado desde la central hasta los hogares o puestos de trabajo. Grupos electrógenos, que sería esta representación de aquí abajo, que se utiliza en el caso de no haber red de distribución, ya que suministra corriente eléctrica a través de un motor de gasóleo. Genera corriente trifásica para el uso de espectáculos de sonido. Y si se utiliza para espectáculos de sonido, deben ser insonorizados e incluir estabilizadores de tensión por si falla. Y pueden tener, claro, así puede tener fuelle por si hay una bajada de tensión o se corta y poder seguir utilizando los equipos. Transformadores. Varía el nivel de tensión alterna de un circuito eléctrico a otro valor diferente. Se basa en una interacción de campo magnético formado por dos bobinas independientes y separadas físicamente. Estas bobinas independientes, separadas, sí. La capacidad de transformación viene dada por el número de vueltas que tenga la bobina, reductores, elevadores o aislantes, como podemos ver aquí. Esto sería el número de vueltas del bobinado. En este caso sería elevador. Vale. Medidas eléctricas. Continuidad. Conexión física entre dos puntos conductores que permiten el paso de corriente. No existe interrupción de flujo eléctrico. Tensión. Trabajo por unidad de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Resistencia. Oposición que ofrece un elemento conductor al paso de corriente eléctrica.
Con una pinza ICA podremos medir estas intensidades. Técnicas de conexión. Exteriores, normalmente nos conectaremos a un cuadro de red eléctrica. De todos modos, también es necesario siempre llevar otro suministro como los grupos electrógenos, si hay fallas en la instalación. En interiores, donde nos conectaremos a la propia instalación del lugar donde se realice el evento. Las conexiones que usaremos para las acometidas serán tipo ZTAC y CAMLOC. Tema 3. Seguridad en la instalación eléctrica y tipo de contacto. Contacto directo. Es el contacto de una persona con cualquier parte metálica de la instalación, que normalmente está en tensión. ¿Cómo nos podemos proteger ante esta situación? Pues debemos aislar las partes activas. Los conductores deberían llevar aislantes. Se aconseja que las partes activas estén situadas detrás de barreras con un grado de protección IPXB, que es un método de medición para proteger. Zonas inaccesibles solo para personal autorizado y también tener en la instalación un diferencial y magnetotérmico. Ya hablaremos de esto en la siguiente diapositiva. Contacto indirecto. Es el contacto de una persona en cualquier parte metálica de la instalación que normalmente no debería estar en tensión y por un fallo lo está. ¿Cómo nos protege? ¿Cómo nos podemos proteger? Pues siempre revisar los diferenciales al menos una vez al mes y una puesta en tierra, ya que si hay puesta en tierra la corriente tiende a seguir el camino que ofrezca menos resistencia para cerrar el circuito. ¿Qué es el diferencial? Pues es un dispositivo capaz de detectar la diferencia entre la corriente que entra al circuito y la que sale. Cuando dicha diferencia supera un umbral, cortará el flujo eléctrico. Magnetotérmicos. Este básicamente protege el circuito de la instalación frente a sobrecargas. Y tiene dos partes, la parte magnética y la térmica. La magnética, pues, corta el paso de la corriente cuando hay un exceso breve pero intenso del flujo eléctrico, cortocircuito, por ejemplo. Parte térmica, pues tiene dos placas conductoras que se separan si hay un exceso suave pero prolongado de flujo eléctrico debido a una excesiva potencia prolongada en el tiempo. Ahora pasamos a la cuarta parte, que son los componentes eléctricos y electrónicos de un circuito eléctrico. Son los materiales resistivos, que se caracterizan por presentar oposición a ser atravesados por una corriente eléctrica. Se conoce elementos capaces de almacenar energía eléctrica. No, esos son los capacitativos, que son elementos capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico y se conocen como condensadores. Inductivos, capaces de almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético y se conoce como bobinas. Los conductores son los cables que permiten enlazar los generadores y las cargas, como ya hemos hablado anteriormente. Y los semiconductores son los elementos que pueden permitir el paso o no de la corriente. Los más comunes son los diodos y los transistores. Los diodos son dispositivos que están formados por un cristal semiconductor con dos regiones dopadas, es decir, con su composición química alterada. Los transistores son elementos semiconductores que podemos ver como la unión de dos diodos. Existen diferentes tipos, entre los que destacan los BJT o bipolares y los FET o de efecto de campo. Podemos dividir los componentes de un circuito en elementos activos, que son los que pueden amplificar la señal original o tener control sobre el circuito eléctrico, y en elementos pasivos, que son los que no pueden controlar la corriente de un circuito, pero que permiten la conexión entre los diferentes elementos activos. Tema 5, la cadena de sonido, en el que hablaremos de bastantes conceptos. La principal tarea es entregar la señal al altavoz lo más fielmente posible. Dispositivos de línea activos, pues serían los procesadores de señal, EQ, compresores, etc. Y los pasivos, que serían los cables, los patch, etc.
Los dispositivos activos están categorizados por su voltaje máximo, capacidad de corriente, nivel de micro, nivel de línea y nivel de altavoz. Fuente de voltaje hace referencia a la transmisión entre dispositivos a nivel de línea. Una fuente de voltaje es capaz de transferir una señal casi sin pérdida, siempre que la impedancia de salida sea muy baja en comparación con la del receptor. Las pérdidas en la interconexión de nivel de línea son los más sencillos de compensar, con un realce de ganancia de voltaje. El rango dinámico. Porque el rango dinámico es la diferencia entre el valor máximo sin llegar a saturar y el valor mínimo. La relación señal-ruido diferencia entre el valor instantáneo de la señal y el ruido del equipo. Headroom diferencia entre el nivel de pico y el nivel nominal. Peak o nivel de pico, nivel máximo soportado por el dispositivo. Valores de la señal, estaremos aquí en la parte eléctrica. Valor instantáneo, amplitud que la señal posee en un instante de tiempo. Valor máximo valor máximo que es el valor instantáneo comprendido en un periodo. Valor eficaz es la medida de los cuadrados de los valores instantáneos que toma la onda. Valor medio es la media aritmética que toma la onda sinusoidal durante un semiperiodo de tiempo. Ahora pasamos por los modificadores de ganancia, que son los filtros, ecualizadores, procesadores de dinámica. Básicamente son circuitos que modifican la respuesta en rango determinado de frecuencias y dejan el resto intactas. Características de los filtros, pues slope, pendiente, hace referencia a la caída en decibelios de la señal filtrada por octava. Cada orden implica una caída de 6 dB. Frecuencia de corte, la frecuencia que se tiene en cuenta para el cálculo del filtro. Se ubica en menos 3 dB desde que comienza la caída de señal. Y características de los EQ, pues en Kelvin, que realzan o atenúan por igual todas las frecuencias posteriores, Kelvin de agudos o anteriores. Los Kelvin de graves pues realzan la frecuencia graves. Y podemos tener dos parámetros, realce, atenuación, selección de frecuencia de corte, etc. Semiparamétrica. Con un Q fijo se realza o atenúa las frecuencias adyacentes a la frecuencia central. Paramétrica. Se realzan o atenúan la frecuencia adyacente a la central, pudiendo controlar el Q. Ahora, características de los procesadores de dinámica, pues el ATAC, que sería el tiempo que transcurre desde que la señal procesada sobrepasa el umbral y el procesador comienza a actuar. Sustain, tiempo en el que se mantiene la acción del procesador. Release, tiempo que transcurre desde que la señal procesada no sobrepasa el umbral y el procesador deja de actuar. Amplificadores. La tensión que obtenemos a la salida de una consola de sonido no es suficiente para mover con eficiencia a los altavoces. Para ello utilizamos amplificadores o etapas de potencia para alcanzar los niveles apropiados. El THD, la tensión, pues la distorsión armónica se produce cuando la señal de salida de un sistema no equivale a la señal que entró en él. Esto se le considera una falta de linealidad, ya que el equipo introduce armónicos que no estaban en la señal original. Ahora empezaremos a hablar sobre sus características. ¿Qué es la ganancia de voltaje en un amplificador? Pues es la medida de voltaje de salida en relación al voltaje de entrada. Diferencia entre el voltaje de entrada y salida. Los voltajes de entrada y de salida aumentan en relación lineal, fija hasta que se alcanza el clip. Es lineal porque va aumentando por 10. Sensitivity, nivel de voltaje para alcanzar el clip. Sensibilidad de entrada, indica el voltaje que se necesita a la entrada para que el amplificador pueda producir a su salida la máxima potencia nominal. Impedancia nominal. Impedancia eléctrica vista desde la entrada del amplificador. Potencia RMS máxima.
Potencia nominal es la máxima que es capaz de entregar el amplificador durante un tiempo largo con los dos canales excitados simultáneamente. Potencia RMS, potencia que es capaz de entregar a una determinada carga de forma continua. Potencia de pico, máxima potencia que es capaz de desarrollar el amplificador durante un intervalo muy corto de tiempo. Potencia musical, máxima potencia que el amplificador puede dar con un rango dinámico musical. El damping factor, que es la capacidad que tiene el amplificador para amortiguar los movimientos indeseados del altavoz. La diafonía o separación entre canales. Y el slew rate, que es la capacidad del amplificador para seguir variaciones rápidas de la señal de entrada. Tema 6. Los altavoces. Esta sería la última parte de la cadena de sonido. ¿Qué es un altavoz? Pues un altavoz es un transductor capaz de convertir la energía eléctrica en energía acústica. Pueden haber 3 tipos, incluso más, pero hoy hablaremos solo de 3. Electrodinámicos, que constan de dos partes, formado por un imán, electromecánicos, que están formados por un imán y una bobina móvil. La energía llega a la bobina y se produce un paso de corriente variable a través de ella. Hay una variación de campo magnético generada por la bobina. La polaridad del campo magnético hará que la bobina se desplace de arriba abajo. La mecánica acústica, con unido a la bobina y su suspensión. El movimiento genera variaciones en la presión del aire y hace que se mueva. Electroestáticos, tienen un diafragma muy ligero, la cara móvil de un condensador generalmente plano y a su alrededor se encuentran otras placas que actúan como condensador y permiten el paso de la señal acústica. Piezoeléctricos, al recibir la señal eléctrica aparece una variación mecánica en el material piezoeléctrico y acoplan un cono en la cara que sufre deformación, donde obtendremos un conjunto que actuará como motor, lo que generará variaciones de presión que dará lugar a la señal sonora. Características. Potencia eléctrica, cantidad, pues sería la cantidad de energía que se puede introducir al altavoz antes que distorsione o pueda sufrir daños. El peak, potencia máxima capaz de soportar en intervalos muy pequeños. RMS, pues potencia máxima aplicada al altavoz sin que sufra desperfectos o sature. Sensibilidad, grado de eficacia de transducción electroacústica, y mide la relación entre el nivel eléctrico de entrada al altavoz y la presión sonora obtenida. Rendimiento. Los altavoces son transductores que tienen un rendimiento bastante bajo, y por cada 100 vatios o potencia eléctrica de entrada, el altavoz radiará 2 o 3 vatios acústicos. La impedancia eléctrica, que varía en función de la frecuencia y depende de factores relacionados con su construcción, forma, dimensión, materiales, etc. Impedancia nominal, valor más bajo de impedancia que se obtiene por encima de la frecuencia de resonancia. Este valor nos informa de la carga mínima que ofrece el altavoz cuando se conecte a un amplificador. Pico de resonancia, valor de impedancia máxima del altavoz, y la frecuencia de resonancia, que es el valor de hercios por el que los diferentes elementos que componen el altavoz vibran con resonancia mecánica, produciendo un punto de mayor impedancia, y la distorsión, que es la alteración de la forma de una señal cuando pasa a través de un sistema. La respuesta en frecuencia, que es la banda de frecuencias del espectro que es capaz de reproducir el altavoz. La respuesta polar o directividad, que nos da el ángulo de cobertura del altavoz. La respuesta en fase, que nos indica si la relación temporal entre estas ondas sinusoidales es correcta, de forma que, al ser reproducidas por el altavoz, se recombinen de forma adecuada para que se produzca el sonido original y no distorsione por alinealidad de fase. Y la polaridad, que es conocer cuál de los dos terminales del altavoz provoca un deslizamiento de cono hacia afuera de polaridad positiva y cuál de ellos es la inversa. Recintos acústicos. Hablaremos de 3 tipos.
Recinto infinito que está formado por un panel de grandes dimensiones infinitas, como una pared, en la que se hace un agujero para el altavoz, lo que permite evitar la cancelación de las ondas. Recinto cerrado. En el altavoz se aloja el interior de una caja completamente cerrada o rellena, que evita que las señales rayadas en la parte posterior se propaguen. Y cajas bass reflex, que son cajas que reflejan lo bajo, para lo cual la caja contiene un conducto denominado puerto reflex, cuya misión es extender la respuesta en baja frecuencia. Por último hablaremos sobre los micrófonos, que serían micrófono. Hablaremos básicamente sobre sus especificaciones técnicas y lo que significan. Pues la respuesta en frecuencia, ¿qué sería la respuesta en frecuencia? La curva de respuesta en frecuencia muestra la habilidad del micrófono, que sería esta. La habilidad del micrófono a la hora de transformar energía acústica en señal eléctrica. No es un sistema lineal. Por ejemplo, podemos ver aquí que el micrófono no suele ser un sistema lineal ni por asomo. Respuesta en eje sería la de abajo. Respuesta de micrófono cuando el sonido proviene perpendicular al diafragma, 0 grados. El patrón polar, gráfica donde se muestran cómo son captadas diferentes frecuencias cuando llegan al micrófono desde diferentes ángulos. El punto de referencia se indica en el círculo extremo, 0 grados. Nivel de ruido indica el nivel de presión sonora que crea el mismo voltaje que genera. Límite inferior con el rango dinámico del micrófono. Sensibilidad, pues la habilidad del micrófono para convertir la presión sonora en voltaje. Indica el voltaje que produce el micrófono a determinadas presiones acústicas. Un micrófono con alta sensibilidad dará más voltaje de salida SPL. ¿Qué es el SPL? Nivel máximo de presión sonora que nuestro micrófono soporta. Los valores RMS indican un promedio de SPL, no de True Peak. Y bueno, esto sería todo y gracias por escucharme.